Y ahora sí, momento de entrevista en este programa de hoy. Este viernes 26 de octubre nos engalana el programa una bella mujer, 50 años de docencia, 30 años dirigiendo, una bella persona, una gran profesional. Ella es María Esther Fernández. María Esther, buenas noches. Bueno, buenas noches, qué exageración, por favor. Me quedé corto. Será por los años. ¿Cómo anda usted? Muy bien, Miguel, muy bien. Me alegro mucho. Sí. Bueno, le voy a empezar a hacer un par de preguntitas. Por ejemplo, voy a asociar lo de Yo Alfonsina con la pregunta: ¿cuál es su relación con la poesía? Bueno, yo en realidad me inicié con la poesía a los 16 años. Empecé a estudiar y a los 2 o 3 años ya daba recitales. Recital de poesía. Recitales de poesía en el Cervantes, en el Regina. Tengo uno de años 53, 54 por ahí. Qué bárbaro. Cuando ya empezaba, primero era con compañeras que habían estudiado conmigo y después sola. Hasta que un día, qué sé yo, bueno, entré al ISER, también hice actriz de radio, en el ISER después, y todos me decían: cuando haces los recitales haces teatro, ¿por qué no estudias teatro? Y entonces fue cuando entré en la Escuela Nacional de Arte Dramático, Claro. que era, hasta ese momento que yo entré, Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, que desde que entró Cunil convirtió la palabra declamación, que era anterior, música y declamación, en música y arte escénico. Y en el año que yo ingresé, la parte de arte escénico se separa y se convierte en Escuela Nacional de Arte Dramático. En el mismo edificio, Las Heras y Callao, donde funcionó tanto tiempo el Conservatorio de Música. ¿Ahí empieza su romance con el teatro? Ahí, yo no sé cuándo empezó, pero bueno, ahí tuve la suerte de ingresar cuando la escuela tenía maestros extraordinarios, que nunca voy a olvidar. Bueno, Cunil Cabanellas, director, era maestro en cuarto año. Yo no tuve la suerte de tenerlo de maestro porque cuando yo llegué a cuarto año él se jubiló. Pero de todas maneras él siempre espiaba por la puerta de la dirección, y cuando había algunos alumnos, nosotros entrábamos a las 4 menos 20 a la tarde, cuando veía a algunos ahí parados salía, y entonces yo siempre iba temprano para escucharlo. Entonces, aunque no lo tuve de profesor de arte dramático, sí fue un maestro para mí. Bueno, ahora, siguiendo la línea de Yo Alfonsina, ¿tuviste algo con el hijo de Alfonsina, algo que te dijo que te llegó? Ah, sí, bueno, yo, bueno, la cosa fue así. Una vez yo fui a una lectura de poemas hace muchos años, más de 30, y alguien una actriz que no la voy a nombrar, pero dijo: tú me quieres blanca, como si fuera una chica de Verazategui, en broma. Y cuando salí me sentí tan mal que yo te dije: Alfonsina, algún día yo voy a hacer algo por vos, por esto. Y empecé a ir a la Biblioteca Nacional, pedir diarios y revistas de los años 20, de los años 30, a ver dónde ella decía cosas que no estaban en los libros. Y empecé a encontrarme con un reportaje o con una nota o una conferencia que había dado, y empecé a tomar nota, a escribir a mano, porque ni siquiera fotocopia en esa época. Y entonces cuando decidí hacer el espectáculo sobre Alfonsina, me fui a Plaza Italia y empecé a preguntar dónde había. Al primer kiosco que me acerco, le digo: algún libro sobre Alfonsina, porque de ella no, sobre ella. Y me dice, extiende la mano y me dice: aquí tiene, esto no lo va a encontrar en ninguna parte. Eso era en Santa Fe y Tames. Me crucé la calle, me metí en un bar y leo una conferencia que ella había dado cuando tenía 26 años. Y leí esa conferencia y dije: esto, leí 2 o 3 frases, hay que decirlo en un escenario. Y ese día decidí hacer el espectáculo. Y entonces fue cuando empecé a buscar en los medios
Y cuando tuve más o menos armado el texto, la llamé a Leonor Manso, año 88, y Leonor me dijo enseguida que sí. Yo nunca la había visto personalmente, sí, como actriz en el escenario, y yo todavía llegué a casa y digo, no, me dijo que sí, pero si no me conoce... ¿Por qué ella? ¿Cómo? ¿Por qué a ella? Porque sentí que lo tenía que hacer ella. Ah, ¿qué cosa? Sí, yo sentí que tenía que ser ella, no puedo explicar por qué lo sentí. ¿Igual que Guadalupe ahora? No, Guadalupe fue distinto, porque Guadalupe en aquel momento tenía 15 años y estudiaba conmigo. Y entonces ella iba a ver el espectáculo y quedó, bueno, no sé cuántas veces lo vio. Y después, bueno, pasó el tiempo, ella hizo cine, hizo radio, hizo televisión, hizo muchas cosas. Después, durante unos años, terminó conmigo cuarto año. Durante unos años tuvo 2 hijos, con algunas cosas, bueno, tiempo de dedicación, dejó. Y un buen día yo tuve el Teatro del Búho desde el 2002 hasta el 2014. Un día apareció, allá por el 2010 habrá sido, de vuelta, y empezó a trabajar conmigo, y bueno, empezamos a hacer cosas. Y un día me enteré, porque un día yo encontré libros de Alfonsina que los tenía repetidos. Entonces, como iba para la casa de ella, digo, se los llevo, pues esta lee todo. Bueno, y entonces le llevo, cuando le entregó los libros, se quedó y me dice, vos sabés que el día anterior, harto el marido de oír decir que no se animaba a pedirme a ser Alfonsina porque sentía que yo le iba a decir que no, el marido le dijo, mandame el teléfono que yo la llamo, y coincidió con ese día, pero no me había llamado él. La casualidad que yo le daba los libros, entonces ella segura de que él me había llamado. Bueno, y ahí le dije, pero sí, querida, lo hacemos. Yo tenía el libro, se lo di y empezamos a trabajar. Hola, ¿cómo va, María Esther? Mi nombre es Andrea. Andrea, muy encantada, Andrea. Un gustazo, ¿eh? La verdad es que esta Alfonsina, justo con el movimiento tan importante que tenemos ahora de mujeres, qué precursora, ¿no es cierto?, por la época. Es impresionante porque yo agrego ese papelito, no sé ustedes cuándo la vieron, donde dice el diario, la revista, donde saqué palabras de ella. Sí, o sea, vos no te manejaste con Google, corte y pego, como hacen los jóvenes, ¿no es cierto? No, yo era el año 88, iba a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y escribía diarios y revistas de la época, y a veces estaba 3 horas, no encontraba nada. No es cierto, pero para mí fue, yo lo estrené en el teatro, en la sala Casa Cubierta del San Martín en octubre, justamente ayer se cumplieron 80 años de la muerte de Alfonsina. Lo estrené en octubre del 88 con Leonor, y cuando terminó el espectáculo, el hijo, los nietos estaban en la función, y Alejandro, que en ese momento tenía 75 años, se acercó y me dijo, María Esther, hoy conocí a mi mamá. Porque claro, esa frase, ¿qué sintió? Sí, porque él era chico, era un chico, y aparte, si se me salía una nota en un diario, estoy segura que Alfonsina ni compraba el diario. Y claro, porque no le daría importancia a esa mujer a una nota de un diario o a una, ¿no? Y para mí fue una cosa, porque lo miré y él habló mucho conmigo. Cuando yo ya tenía prácticamente la fecha de estreno, lo llamé por teléfono y empezó a venir a mi estudio, y venía y se quedaba a veces 2 horas conversando conmigo, me hablaba de su mamá, me hablaba, y realmente tengo un recuerdo. Yo el día que volvimos a hacerlo ahora, después de tantos años, lo que extrañé muchísimo, que él no estuviera, porque se fue a los 97 años, pero ya hace como 9 años. Escúchame, ¿qué es eso de dirigir y que estén arriba de tu escenario, ¿no es cierto?, a tus alumnos, ¿no es cierto? Porque en la obra del Border tenés 10 alumnos. Son todos, sí. 10 alumnos arriba del escenario. El autor también. Exactamente, Nathan Kunstny. También, sí. Bueno, estoy tan acostumbrada que es como si estuviera en mi casa. Claro. Sí, estoy muy acostumbrada. Trabajé mucho con ellos.
Y he escuchado entrevistas que se le han hecho a ellos y claro, tienen una confianza tal, no es una directora cualquiera. Me lo está diciendo mi directora, lo está diciendo mi maestra, entonces se tiran a la red. No sé, hay un idioma, hay como un lenguaje, hay como un entendimiento que se da como en la familia, digamos, claro. ¿no? Esas cosas que no hace falta decirlas. Y eso es lo que me hace a mí, que me dicen, ¿te gusta la dirección? Y qué sé yo, porque yo cuando dirijo es como si estuviera en una clase. Claro. Ahora ya hace 4 años que dejé la docencia, cuando cerramos el Teatro El Búho, ¿no? Pero es lo mismo para mí, pero eso era lo mismo siempre. No sé por qué es así. Por tu humildad, María Esther, por eso. No, será porque ahora estoy pensando por qué dirijo. Porque cuando yo salí de la Escuela de Arte Dramático, mi idea era dirigir. Pero yo digo, para aprender a dirigir tengo que actuar. Entonces empecé actuando. Y un buen día, cuando vino Strasberg, Estados Unidos, años 70, hizo un curso en el San Martín, yo asistí todos los días 4 horas durante un mes, y empecé a ver, porque a mí todos me pedían que diera clase. Bueno, tengo que decirle que a los 3 meses de egresar me llamaron para dar clase en la escuela. No. Entonces, claro, yo decía, chicos, discúlpenme, fueron mis compañeros el año pasado. Pero bueno, tengo que darles clase porque el maestro se había ido 3 meses a Europa, porque estaba enfermo, y así estuve casi todo el año dando clase. Entonces de cada grupo siempre había 3 o 4 que me decían, ¿nos das clase? Y yo decía, bueno, y se juntaban en un lugar y yo le daba clase. Por supuesto no le cobraba nada, porque yo, para mí, trabajar era ir al teatro y actuar. Y bueno, pasó el tiempo, y cuando un día vi que en una clase de Strasberg yo hacía cosas que se parecían mucho, parezco, ¿no? Entonces dije, ay, ¿no será que estoy haciendo bien las cosas yo? Y si yo hago esto, yo no voy a trabajar nunca, porque para mí dar clase no era trabajar. Era un placer. Entonces me fui a Londres, tenía una chica que yo había tenido de alguna acá, que había entrado en una escuela muy importante en Londres, y por suerte pude asistir a clases, y entonces cuando vine dije, no, yo no actúo más, yo voy a dar clase porque es como si no trabajara. Y abrí mi estudio, eso fue en el año 74, y no lo cerré hasta el 14, cuando cerramos el Búho. Y en eso empecé a dirigir, a eso quería llegar, porque allá por el año 78 creo que fue, sí. Un grupo se anotaban en primer año 18, 20, y siempre terminaban, qué sé yo, 10, 12, a veces menos. Y un grupo, cuando empieza el curso, dice, bueno, abrimos una cuenta en el banco. Y yo lo miré, ¿qué cuenta en el banco? Sí, vamos a poner todos un dinero todos los meses, y cuando lleguemos a cuarto nos vas a dirigir. Qué bueno. Yo los miré y les dije, y bueno, yo pensé 3 meses, la cuenta durará 3 meses. Terminó el año y seguían juntando la plata, y además no se iban, estaban todos. En segundo año 1 o 2 creo que se fueron. La cosa es que llegaron 14 a cuarto año con la cuenta, y había un montón de plata. Y entonces ellos, pobrecitos, habían hecho eso para que yo los dirija, y yo me planteé, ¿qué obra yo busco que todos tengan parejo? Porque no puedo, uno que puso el mismo dinero que el otro, claro. Uno me hace el protagonista y el otro entra y dice buenas noches. Sí. Entonces se me ocurrió una cosa que después resultó. Me fui a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y pedí el diario de 1908. Y empecé a leer el diario y a sacar aquellas cosas importantes que habían sucedido. Tomaba nota, ¿no? La inauguración del Colón, una cantidad de cosas importantes de ese año. Y llamé a Alicia Muñoz y le dije, mira, me vas a tener que escribir una obra sobre todos estos hechos con un prólogo y un cierre, y entonces voy a hacer allá por el año 8 y todos van a tener parejo. Claro. Porque si no, pobrecitos. Sí, bueno, y así fue como estrené allá por el año 8, que fue mi primera obra que yo dirigí. Qué bueno, qué bueno. Así que muy lindo, muy lindo. Siempre me llevan a hacer las cosas los demás. Hola, Ariel te saluda. Ariel, mucho gusto, Ariel. A ver, ¿cómo me podrías definir qué es lo que se siente
siendo vos una número uno. No, yo soy una docente. Sí. El haber trabajado con dos grandes como Halcón y María Rosa Gallo. Haber trabajado con María Rosa y con Alfredo, bueno, además con Alfredo yo podría decir que fue mi hermano de la vida, ¿no? Hasta hace 4 años que decidió partir. Sí. Y también tuve la suerte de trabajar con una gran mujer que fue María Casares. Tengo de María Casares recuerdos muy hermosos de Yerma cuando hicimos en el San Martín. Una mujer extraordinaria. Y María Rosa, bueno, María Rosa para mí es el teatro, era el teatro, ¿no? Sí. Una mujer increíble, una actriz. Yo a veces cuando trabajamos ahí en el Teatro Presidente Alvear, lo primero que yo hice con ellos, acababa de egresar, el que me llevó fue Osvaldo Bonet, el director, porque había sido mi maestro en la escuela. Y yo por ahí me encontraba con ella a tomar un café en la esquina y entrábamos al teatro vacío, por supuesto, 2 horas antes de la función, y ella entraba delante mío por la sala vacía, iba caminando, y uno veía el cambio que había hecho por el simple hecho de entrar al teatro. Era una magia que tenía María Rosa. Y trabajar con ella, por suerte, trabajé bastante en varias obras. Era aprender todos los días. Y con Alfredo tenés una anécdota, puede ser, en Orfeo Desciende. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a ese muchacho? Pobrecito, lo que fue terrible. Estaba por lo de la puñalada en la pierna. Sí, pobre hombre. Sí, porque había un momento que él tenía que defender su guitarra y Bonet le había marcado que se subía a la mesa y levantaba la guitarra para que el policía que había entrado y los que venían con él sacaban una cuchilla y le mostraban a él para atacarlo, ¿no? Entonces él defendía la guitarra y se paraba, y para pararse en la mesa apoyaba la rodilla, y un día uno de los muchachos apoyó la mano con la cuchilla hacia arriba sobre la mesa donde él metió la pierna. Y yo estaba en el camarín porque ya estaba por terminar la función, estaba preparándome para el saludo final, y oigo que se abre la puerta del camarín de él y se oye un golpe en la puerta al abrir. Entro al camarín corriendo y veo cómo le salía la sangre de la pierna. Una cosa terrible, terrible, terrible. Bueno, Boneco en la platea dijo si había un médico, vino corriendo, le sacó la camisa, le hizo un torniquete, lo sentamos en una silla y todos atrás de él, con una silla, hasta ir a una clínica que había, por lo menos en ese momento, en Lavalle, entre Callao y Rodríguez Peña. Y bueno, lo operaron, le cosieron, bueno, no quedó terrible. Le rozó un tendón, que si hubiera cortado el tendón, no sé cómo hubiera quedado esa pierna. Fue terrible, terrible. María Esther, mañana última función de Vernissage, las dos y de Alfonsina. Las dos terminan mañana. ¿Qué balance haces? Bueno, que fue muy muy hermoso hacerlo, me sentí muy feliz. Vernissage era una cosa que cuando la leí dije qué locura, pero ahí estamos. Los pibes están todos locos. Sí, no tengo dudas. Empezando por el autor. Sí, una de las chicas se sentó al lado mío, la que hace de venezolana. Ah, la venezolana. Claro, estaba al lado mío, yo hasta, no sé, la miraba de reojo. ¿Qué pasó? Pero lo gracioso es que fuimos agregando cosas. Lo de ese muchacho negro que se levanta. No, me mató. Ay, bueno, eso me mató. Porque es amigo de uno de los chicos. Y un día fue. No contemos mucho, ¿no? No contamos. No contamos. Y un día, entonces, yo le pregunté, ¿cómo te sentiste? Unas ganas de salir corriendo y matarlo. Le dije, ¿lo vas a hacer? No, muy, muy bueno. Sí, lo vas a hacer, sí. Y la sociedad en que vivimos andamos bastante cerca. Sí, ¿no? La verdad. Y Esther, ¿hay proyectos ya? Bueno, voy a Mar del Plata con Alfonsina y con Isabel de Guevara, que lo hice el año pasado. Sí, el año pasado. En el Teatro del Pueblo, y que ahora lo estoy llevando también por el interior. Ya hicimos varias funciones, ahora tenemos
próximamente funciones en La Plata también, y en otro lado que ahora no me acuerdo el nombre. En Zárate se están usando letra. Bueno, sí, esas dos van en la sala Osvaldo Soriano, a partir, no me dieron la fecha, pero enero seguro. Ah, qué bueno. Sí, estoy queriendo preparar un unipersonal también sobre Victoria Ocampo. Ah, mamita querida. ¿Hasta cuándo? Porque el libro lo tengo ya listo hace mucho. María Esther, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a parar y descansar? Qué bárbaro. Bueno, quiero hacer también me están esperando que me ponga a trabajar sobre Lorca, ¿no? Por eso el otro día fui a la hemeroteca a revisar los diarios de cuando él estuvo en Buenos Aires, a ver si había palabras de él, y nada, no encontré nada, pobrecito, no le llevaron mucho el apunto a los medios. A ver, una duda, y ¿sos lejana a las redes, a internet? No, yo ni miro la computadora. Por eso te digo, ¿no? Tengo que ir a ver ahora una cosa que necesito saber, pero... ¿Pedís ayuda? Para pedir ayuda, pero no entro. No hay nada como el libro, ¿no? No hay nada como el libro y la palabra y los ojos que se miran. Totalmente. Porque a mí me tiene muy malo de los teléfonos celulares. La gente ya ahora come sin mirarse. Sí, es increíble. Yo agarraría todos los teléfonos, los tiraría con unas ganas. El mío lo tengo por necesidad, porque a veces lo preciso, pero no, es muy triste eso, ¿no? A mí me resulta triste. Deberíamos volver un poquito, ¿no es cierto? A mirarnos más las caras. Yo siempre digo, cuando yo estudiaba, nos quedábamos hasta las 2 de la mañana, seguramente diciendo apagadas, no sería nada, pero nos mirábamos, nos tocábamos, no sé, discutíamos, nos peleábamos, pero nos queríamos en el conservatorio. Yo tengo compañeros míos como Brandoni, por ejemplo, a los 4 años fui compañera de él, o Marta Bianchi y tanto. Nadie va. Sí, quiero decir, no, con Beto me peleaba siempre, pero lo quiero como si fuera mi hermano, ¿no? Es así, el contacto humano que tienen, por eso en los cursos de teatro se dan unas relaciones muy especiales y muy hermosas que perduran a través del tiempo. Y una preguntita más, ¿cómo ves la formación actoral hoy? Bueno, yo no puedo, porque yo no estoy presente en los cursos para poder evaluar, así que no sé. A veces cuando venían, en la época que yo tenía mucho alumnado, hasta, como te dije, el 2014, cuando venían yo siempre tenía una entrevista, y cuando en la entrevista decían, bueno, sí, yo empiezo, no, yo quiero que ahora te vayas a tu casa con la entrevista, y que lo pienses bien, y que vuelvas entonces la semana que viene y te anotás. Pero después de esta entrevista yo quiero ver qué sentiste. Y yo tenía grupos realmente para mí inolvidables. Y no sé por qué, en cuanto a la formación. Entonces ahí me enteraba, por ejemplo, a eso voy, me enteraba, porque me decían, yo te estudié con tales de 1 año o 2, pues yo siempre tomaba y ponía en primer año, ¿no? Aunque, y si no aceptaban, no estudiaban conmigo, porque para mí primer año es fundamental, y hay gente que no le da importancia a primer año, hay gente que yo respeto mucho y que hemos compartido. Yo en el año 78 me llamó Saulo de la Vente para dar clase en una escuela que se empezó ese año, y había muy buenos maestros, y yo le decía, ¿por qué no tenés primer año vos? Se lo das a un egresado tuyo. Es fundamental primer año. CUNIL elegía los mejores maestros para primer año, primero y segundo. Tercero ya por ahí ponía un director, pero docente tenía que estar en primero y segundo, porque la formación fundamental está ahí. Y no te puedo decir qué pienso. Yo lo único, cuando veo un actor en el escenario, y me gusta o no su trabajo, pero no tengo conocimiento de cómo se está enseñando en este momento. Perfecto. Y con mucha claridad tampoco lo tuve siempre, salvo esos comentarios que me hacían los alumnos, porque yo les preguntaba qué habían hecho, y entonces no compartía muchas cosas de esas.
Bueno, María Esther, mira, hay tantas cosas que quisiéramos hablar con vos, pero bueno, no tenemos más tiempo. Sos egresada del ISER, actuaste en radio, hiciste radioteatro, hiciste de todo. Bueno, sí, un poco de todo porque me gusta. Otra vez te volveremos a llamar. Ahora, agradecerte. No, pero por favor, yo les agradezco a ustedes. No, la verdad que nos has engalanado. Estamos muy contentos que nos hayas regalado esta. No, por favor, charlar de teatro para mí es. No, sí, se nota y lo hemos disfrutado mucho, la verdad. Bueno, gracias a Natalia. Muchas gracias. Que nos hizo posible esta nota y un beso muy grande. Bueno. Y este aplauso es para vos. Bueno, un beso grande a todos ustedes y gracias por el aplauso. Buenas noches y que sigas muy bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, muchas gracias. Adiós.